Bueno, para empezar hoy, me gustaría que quienes nos escuchan imaginen la siguiente escena. O sea, un caballero muy acomodado de Nueva York de repente decide que necesita encargar un par de animales exóticos a su agente. Claro, un capricho típico de la época. Exacto, un capricho. Y el agente está nada más y nada menos que al otro lado del mundo, en África. Así que este hombre coge pluma y papel, redacta el encargo de una forma, digamos, un tanto apresurada y envía la carta. Y en aquella época enviar una carta no era mandar un mensaje y ya está. Hablamos de meses de tránsito. Sí, sí, meses. Y claro, cuando por fin llega el envío, en lugar de recibir los dos simpáticos monitos que esperaba, abre la puerta de su casa y se encuentra con un cargamento caótico, ruidoso y absolutamente inmanejable de, atención, 25 monos. Madre mía. ¿25 monos sueltos por Nueva York? ¡Qué locura, de verdad! Y para colmo, el envío viene con una nota de disculpa del agente africano, lamentando muchísimo no haber podido conseguir los 100 monos completos que supuestamente le había pedido. ¡Ostras! Es que es un salto numérico importante, de 2 a 100. Totalmente. Y todo este desastre, tanto logístico como financiero, ocurrió por un motivo que hoy nos parecería ridículo. Básicamente por escribir una letra O de más y olvidarse de cruzar una letra T. Es que es un ejemplo perfecto de la fragilidad de los sistemas humanos de aquel momento. O sea, a veces nos gusta pensar que la precisión técnica es una invención exclusiva de la era digital, ¿verdad? Claro, pensamos en lenguajes de programación, en servidores, en código. Exacto. Pero las consecuencias de un simple trazo descuidado en un papel podían ser devastadoras. Un error de caligrafía actuaba literalmente como un virus informático en el comercio de principios del siglo XX. Y sin un botón de deshacer por ninguna parte. O sea, la liabas y la liabas bien. Y precisamente de esto trata el análisis a fondo que vamos a hacer hoy. Una inmersión que promete bastante, la verdad. Ya lo creo. Nos vamos a meter de lleno en una fuente histórica fascinante. Es un manual de negocios publicado en 1907, aunque tiene raíces a finales del siglo XIX, que se titula The Business Guide, or Safe Methods of Business, y está escrito por un tal J. L. Nichols. Y hay que dejar claro para la audiencia que no estamos ante el típico libro de texto aburrido y polvoriento. ¡Qué va, qué va! Hablamos de una obra monumental. O sea, vendió más de 2 millones de copias. Es que se convirtió en la auténtica brújula financiera y moral de toda una época. 2 millones de copias en aquella época es una auténtica barbaridad. Era el manual de supervivencia definitivo. Total. Y el objetivo de revisar estas páginas hoy no es dar una clase de historia aburrida. Nuestra misión es descubrir qué lecciones puede extraer la mente moderna de un manual centenario. Queremos entender cómo concebían el éxito, por qué le daban tantísima importancia a ciertas habilidades muy prácticas y cómo esa precisión implacable en los negocios sigue siendo relevante a día de hoy. Sí, porque lo que hace que esta fuente sea un tesoro es que no se limita a explicar la mecánica pura y dura, ¿sabes? O sea, no te dice solo cómo rellenar un cheque o cómo redactar un contrato. No, no, no. Funciona casi como un tratado filosófico sobre cómo forjar tu propio carácter y cómo presentarte ante el mundo para básicamente no acabar en la ruina más absoluta. Y tiene mucho sentido, porque hay que entender que esta sociedad se estaba industrializando a pasos agigantados. Claro, la escala de los negocios estaba creciendo muchísimo más rápido que las herramientas que tenían para gestionarlos. Así que la disciplina personal era literalmente la única red de seguridad que existía. Y fíjate que esa disciplina personal empieza desde los cimientos. El manual establece de una forma súper clara que, antes de intentar dominar las herramientas técnicas del comercio, primero hay que dominarla propiamente. Es un enfoque muy de desarrollo personal moderno, pero hace más de un siglo. Totalmente. De hecho, es curioso porque advierte explícitamente que creerse demasiado inteligente o depender de una supuesta inteligencia innata es el camino más rápido y directo hacia el fracaso. Ya, es que definen la habilidad para los negocios como una fórmula de 4 ingredientes muy específicos. A ver, mencionan el conocimiento comercial, la integridad absoluta, una economía estricta y lo que ellos llaman push. Esa palabra inglesa push, que aquí en España podríamos traducir como empuje, iniciativa incansable o, no sé, incluso un cierto desparpajo vital para ir hacia adelante. Ese empuje es la esencia pura del espíritu de aquella época. O sea, estaban construyendo una narrativa completamente nueva sobre la creación de riqueza.
porque venían de sistemas europeos muy rígidos, ¿no? Donde la tierra, tu linaje y tu apellido eran los que dictaban quién eras y qué podías conseguir en la vida. Exacto. Y en contraposición a todo eso, este texto inyecta el concepto de hacerse a uno mismo, el self-made man. Sí, sí. Nos presenta figuras que partieron literalmente de cero. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el caso de George Peabody, que cuenta el libro que de niño cortaba leña con una sierra manual solo para poder pagarse el desayuno y una cama donde dormir. De un trabajo físico durísimo para sobrevivir el día a día. Y fíjate que acabó convirtiéndose en uno de los mayores banqueros y filántropos del mundo. O el caso de Cornelius Vanderbilt, que empezó su inmenso imperio transportando carga en un pequeño velero que, según el texto, le costó $50. $50 de inversión inicial para acabar siendo un magnate absoluto. Es increíble. O el mismísimo Marshall Field. Empezó como un simple dependiente de tienda, atendiendo al público, y terminó levantando un imperio comercial que movía $40 millones al año. Son historias muy inspiradoras, desde luego. Pero el libro lleva esta filosofía a un extremo muy calculador. Ya, a mí hay una tabla de valoraciones en el texto que sinceramente me dejó de piedra. Es que es un intento literal de tasar económicamente el esfuerzo humano así, en frío. Tal cual. Pone en la base de la pirámide el trabajo, o sea, el esfuerzo físico bruto, y pone el ejemplo de un hombre paleando tierra por $1.50 al día. Digamos que es el nivel más básico de intercambio de energía por dinero. Exacto. Luego, un peldaño más arriba, sitúa la habilidad. Y ahí pone el ejemplo de un mecánico que es capaz de coger acero, que igual vale 25 centavos, y convertirlo en resortes de reloj valorados en $14.000. ¡Guau! ¿De 25 centavos a $14.000 solo por saber cómo manipular el material? Es una locura. Y luego está el nivel del genio, ilustrado con el poeta Tennyson. Según el libro, él escribe un poema en un simple papel y hace que ese papel pase a valer $65.000. Y claro, en la cima de todo esto ponen al capital. Sí, el capital. Lo definen como la capacidad de un Vanderbilt de hacer que un papel, mediante inversiones y estructura corporativa, mueva $5 millones de golpe. A ver, es una jerarquización brutalmente honesta sobre cómo el capitalismo industrial entendía la creación de valor. Total. Y lo interesante aquí es el mecanismo de transformación. O sea, el trabajador que palea tierra vende su tiempo de forma lineal. Su impacto está limitadísimo a su fuerza física, a lo que aguanta en sus músculos. Pero el mecánico no, claro. Exacto. El mecánico aplica conocimiento técnico. Un trozo de acero en bruto no vale absolutamente nada. Pero si sabes cómo fundirlo, cómo estirarlo, enrollarlo y cortarlo con una precisión micrométrica, estás creando cientos de resortes que harán funcionar relojes de bolsillo. Es que es como una especie de alquimia técnica, de verdad. Y el capital, que está en la cima, es simplemente la herramienta que permite escalar esa alquimia a nivel nacional o global. Al analizar esa tabla, es imposible no trazar un paralelismo con el ecosistema actual de las empresas tecnológicas. O sea, hoy en día, la idea revolucionaria de una startup, ese poema de Tennyson, digamos, es lo que acapara los titulares y atrae a los inversores iniciales. Claro, la gran idea que va a cambiar el mundo. Pero la habilidad del mecánico es el equivalente exacto a los ingenieros de software escribiendo código a día de hoy. Sin esa ejecución técnica de convertir líneas de código en un producto funcional, la idea maravillosa no vale nada. Es una analogía perfecta. La ejecución sigue siendo el cuello de botella del éxito. Ahora bien, resulta un tanto chocante la inflexibilidad con la que el autor aborda todo esto, porque el libro afirma categóricamente que las circunstancias de nacimiento o la genética no determinan en absoluto el destino de nadie. Sí, es una visión muy radical de la responsabilidad individual. E incluso dice, con estas palabras, que rendirse ante las circunstancias es ser como un trozo de masilla que cualquiera puede marcar. Y a ver, si pensamos en las desventajas sistémicas reales que alguien pueda tener desde la cuna, ignorar eso por completo hoy en día suena a cuanto menos insensible, ¿no te parece? A ver, es una reacción muy comprensible si lo miramos desde nuestra óptica moderna. Sin embargo, para entender el mecanismo de este discurso, hay que mirar su función psicológica en el año 1907. Claro, el contexto lo es todo. Exacto. No es que los autores fueran ciegos o desconocieran que la pobreza extrema o la falta de recursos existían. Las veían a diario en las calles, llenas de barro y humo, de las ciudades industriales. Entonces, ¿por qué ser tan duros?
porque el mensaje estaba diseñado como un antídoto cognitivo. Frente a la inmensidad aplastante de la revolución industrial, decirle a un individuo que su voluntad podía doblegar a su entorno era sobre todo una herramienta de supervivencia. O sea, exigía asumir el control absoluto para evitar que la gente se paralizara ante la adversidad. Tal cual. Y por eso mismo, su enfoque sobre el fracaso es tan particular. Porque en el fondo, el fracaso no se ve como una condena final. Es cierto, de hecho el manual señala que 9 de cada 10 personas fracasan en los negocios en algún momento. Un porcentaje altísimo. Altísimo. Las razones principales que da son la pereza, la estupidez o esa prisa irracional por enriquecerse de la noche a la mañana, el típico pelotazo. Pero lo curioso es que no demoniza la caída en sí misma. No. De hecho, pone ejemplos históricos muy ilustrativos para normalizarlo. Sí, cuenta la historia de Robert Bruce. Al parecer, observó a una araña caer una y otra vez intentando tejer su red hasta que por fin lo logró. Y de ahí aprendió el inmenso valor de la perseverancia. O la historia de Phillips Brooks, que mencionan también. Ah, sí. Este hombre fue un fracaso absoluto como profesor. O sea, era incapaz de mantener el orden en una clase con alumnos. Y sin embargo, supo reinventarse y acabó convirtiéndose en un orador y predicador extraordinario. Claro, porque para ellos el único fracaso letal, según su filosofía, es la claudicación interna. O sea, el error te da información valiosa. La rendición es el final del juego. ¡Qué buena forma de verlo! Pero claro, tener una mentalidad de hierro forjado y una resiliencia a prueba de bombas no sirve de absolutamente nada si a la hora de hacer negocios con alguien a 1000 kilómetros de distancia, esa otra persona percibe que eres un incompetente. Y aquí es donde la conexión del libro se vuelve súper fascinante. Totalmente. Porque el libro nos lleva de esa mentalidad interna tan fuerte a la presentación externa. Hay que pensar que en una época en la que no había videollamadas, ni redes sociales, ni LinkedIn, tu presencia física en el mundo de los negocios se reducía a un trozo de papel. Es que el manual describe la carta comercial como la fotografía mental del remitente. Me parece una metáfora buenísima. Es una metáfora analítica impecable. Si lo pensamos bien, cuando envías una carta que va a viajar en trenes y diligencias durante varias semanas, ese trozo de papel es tu único embajador. Es tu cara ante la otra persona. Exacto. Y si llega con borrones, con una caligrafía incomprensible o peor, con faltas de ortografía, el receptor, que no te conoce absolutamente de nada, evalúa instantáneamente el riesgo de hacer negocios contigo. El razonamiento es deductivo y a la vez letal, ¿verdad? Sí, porque piensan, a ver, si esta persona ni siquiera es capaz de controlar la tinta en una simple hoja de papel, ¿cómo demonios voy a confiarle una transacción comercial compleja? O, no sé, una línea de crédito importante. Es que el texto no se anda con chiquitas en este aspecto. Hay una frase que me apunté porque resuena como un martillazo. Dice así: la mala caligrafía no debe perdonarse. Enviar una carta mal escrita a un semejante es un acto impudente y de indolencia vergonzosa. Indolencia vergonzosa. Es una acusación gravísima para la época. Tremendo. Y lo piensas hoy en día y dices, madre mía, si hoy se envían correos electrónicos con erratas desde el teléfono móvil mientras la gente camina por la calle y a nadie le escandaliza lo más mínimo. Ya, nos hemos vuelto muy laxos con eso. Pero el equivalente en 1907 de enviar una carta con una mancha de tinta sería como enviar hoy un currículum para un puesto directivo súper importante, con 4 fuentes de letra distintas, márgenes asimétricos y encima el nombre de la empresa mal escrito. Te descartan en el primer segundo, claro. Obviamente. Y el manual ilustra esto con consecuencias en el mundo real, con nombres y apellidos. Rescata una anécdota del senador Gordon de Georgia, que ocurrió allá por la década de 1880. Esta historia es buenísima. Pues resulta que este senador se plantó en medio del Senado y se negó rotundamente a confirmar a un candidato que el mismísimo presidente había nominado para un alto cargo de alguacil. Y la razón te deja de piedra. Sí. ¿Por qué se negó? Pues porque el senador había recibido la carta de solicitud del candidato y había encontrado 2 faltas de ortografía en ella. 2 simples errores ortográficos aniquilaron por completo una carrera política de alto nivel. Era el filtro de calidad más estricto de la época. ¿No había piedad? Ninguna. Y el propio manual señala que la llegada de nueva tecnología, en lugar de relajar estas normas, las hizo todavía más brutales. Claro, el factor tecnológico siempre acelera la exigencia. Porque con la irrupción de la máquina de escribir, el error quedó expuesto bajo un foco gigante.
O sea, antes, si alguien dudaba entre poner una B, o una V, o una G, o una J, podía hacer un garabato así rápido, un rasgueo un poco confuso con la pluma y esperar que el destinatario simplemente pensara que tenía mala letra. Una táctica de evasión clásica. Exacto. Pero la máquina de escribir eliminó esa zona gris por completo. El carácter impreso es innegable. O está bien escrito o está mal escrito. No hay medias tintas. Y esa necesidad imperiosa de procesar texto y de comunicarse con precisión y muchísima rapidez nos lleva a lo que el manual consideraba la habilidad tecnológica suprema de su tiempo, la taquigrafía. Sí, le dedican mucha atención a esto. Es que afirman con una seguridad pasmosa que dominar la taquigrafía era un salvavidas muchísimo más robusto contra ser un académico experto en griego clásico en la universidad. Es fascinante porque desafía por completo esa noción romántica de que los estudios clásicos y humanísticos garantizaban el respeto y, sobre todo, la estabilidad económica. Sí, la utilidad práctica por encima del prestigio teórico. Pero, a ver, para quienes nos escuchan y no están familiarizados, ¿cómo funcionaba realmente esto en la práctica? Porque la taquigrafía no es simplemente escribir rápido usando abreviaturas normales, ¿verdad? No, exacto. Es un mecanismo muchísimo más sofisticado. La taquigrafía tradicional abandonaba por completo el alfabeto convencional que todos usamos. Ah, vale. O sea, nada de A, B, C. Nada. Utilizaba símbolos abstractos, líneas curvas, líneas rectas y puntos que representaban sonidos fonéticos puros, no las letras en sí. Qué curioso. Entonces, en el flujo rápido del comercio, un directivo podía estar dictando contratos o cartas exactamente a la misma velocidad a la que hablaba de forma natural. ¿Y el que tomaba notas, cómo seguía el ritmo? Pues el taquígrafo, mediante estos símbolos fonéticos que te comento, capturaba el habla humana en tiempo real. Y luego, con más calma, la descodificaba al transcribirla a máquina letra por letra. Era, literalmente, la compresión de datos del siglo XIX. ¡Guau! Viéndolo así, es que es literalmente el equivalente a la programación moderna o a la ingeniería de prompts para inteligencia artificial que tenemos ahora. Totalmente, el paralelismo es clarísimo. Porque hoy en día, la persona que sabe cómo hablarle al algoritmo para generar código u organizar bases de datos masivas es la que procesa la información a la velocidad tremenda que exige el mercado. Claro, la herramienta cambia, pasamos de plumas a servidores, pero el principio subyacente permanece inalterable. Si dominas la codificación que acelera la información, te vuelves un activo indispensable para la empresa. Y cuando esa codificación falla, cuando hay un error tonto en esa transmisión de información, se desata un caos espectacular. Lo cual nos trae de vuelta, fíjate, a esa tremenda catástrofe que mencionaste justo al principio del programa. Es verdad, es que es la transición perfecta entre las normas de presentación estética y las durísimas realidades del derecho mercantil de la época. La famosa historia de los 25 monos. Vamos a desarmar paso a paso cómo ocurrió mecánicamente este desastre para que se entienda bien. Venga, vamos allá. Tenemos a este caballero rico en Nueva York. Escribe a su agente en África porque quiere 2 monos. Bueno, en inglés 2 se escribe T-W-O. Two. Sí, ortografía básica. Pero claro, con las prisas el hombre comete un error ortográfico y escribe to con doble O, T-O-O, que significa también o demasiado. Un error tonto, pero que ya cambia el sentido. Pero el error verdaderamente letal, el virus informático en este sistema de papel, es que se le olvida cruzar la barra horizontal de la primera letra, la T. Y ahí radica el gran problema visual. Una letra T, minúscula manuscrita. Si no le cruzas la barra horizontal, se convierte visualmente en un número 1. Exactamente. Así que al estar pegada a las 2 letras o que había escrito por error justo al lado, la palabra completa que leyó el agente africano no fue una palabra, fue una cifra. El número 100. 100 monos. O sea, pensemos en la cascada de eventos comerciales que desata eso. El agente en África recibe una carta de un cliente súper importante de Nueva York pidiendo 100 monos. Y una carta así no se cuestionaba. Claro, como la carta es un contrato vinculante de facto, el agente se lanza a la selva a cumplir el encargo cueste lo que cueste. Reúne jaulas, contrata personal, asegura permisos en los barcos navieros. Una logística tremenda. Consigue atrapar a 25 monos después de mucho esfuerzo, los mete en las bodegas de un barco rumbo a Nueva York y encima envía sus más sinceras disculpas por no poder enviar los 100 de una sola vez. A ver, visto desde fuera es muy cómico, sí,
pero es un error logístico carísimo para todas las partes implicadas. Es que es la versión de 1907 de alguien que, trabajando hoy en un archivo de Excel financiero, de repente arrastra un cero de más en una fórmula sin darse cuenta. Uf, el miedo de cualquier financiero. Y de repente, un algoritmo automatizado de trading ejecuta esa orden errónea, compra miles de acciones por accidente y hunde la rentabilidad de un fondo de inversión entero en cuestión de segundos. Es que la fragilidad estructural de ambos sistemas es idéntica. Lo único que ha cambiado es la velocidad a la que impacta el error en la realidad. Y ojo, que el manual deja muy claro que no se trataba de casos aislados o anécdotas divertidas. No, era un problema sistémico grave. El libro proporciona una estadística que ayuda muchísimo a dimensionar el problema a nivel nacional. Menciona la existencia de una cosa llamada la Oficina de Cartas Muertas en Washington. Qué nombre tan de novela de misterio, la verdad. Sí, pues esta entidad gubernamental recibía cada día unas 30.000 cartas mal dirigidas. 30.000 cartas perdidas en el sistema de correos simplemente por la falta de cuidado en la caligrafía de las direcciones. 30.000 sobres al día. O sea, en una época sin códigos postales electrónicos, eso significaba un volumen monumental de negocios perdidos, mercancías estancadas en almacenes y deudas que nadie reclamaba. Es una barbaridad de dinero paralizado por culpa de escribir mal. Frente a ese nivel de caos humano se entiende perfectamente por qué el manual adopta una postura casi militar, súper rígida, cuando aborda los documentos legales, específicamente los pagarés. Claro, tenían que acotar el riesgo de alguna manera. En el libro dictan 5 reglas absolutas, inquebrantables, que un trozo de papel debía cumplir para ser considerado legalmente negociable. Es decir, para que ese papel se transformara mágicamente en dinero real que pudiera circular de mano en mano por el país. Es muy importante comprender cómo funcionaba el dinero en aquel entonces. A ver, no había tarjetas de crédito, por supuesto, ni aplicaciones de transferencias digitales instantáneas. Todo era físico. Todo físico. Si un comerciante le compraba, pongamos, $1.000 en madera a otro, a menudo no le daba oro ni billetes de banco emitidos por el gobierno. Le firmaba un pagaré. Una promesa escrita. Eso es. Y si ese pagaré cumplía rigurosamente con el formato adecuado, el vendedor de la madera podía endosar la parte trasera de ese papel y usarlo para comprarle harina, por ejemplo, a un tercer comerciante en otra ciudad. O sea, el papel se convertía literalmente en moneda corriente para la gente. Literalmente. Pero para que esa cadena de confianza funcionara sin que el sistema colapsara por fraudes, el diseño legal del papel debía ser completamente hermético. Y esas 5 reglas que mencionan eran el blindaje perfecto. Vamos a repasarlas. Primero, tenía que tener una fecha de pago cierta y muy específica. Nada de vagadeces. Lógico. Segundo, debía contener las palabras mágicas a la orden o al portador, que era lo que autorizaba legalmente que ese papel se pudiera transferir a otra persona. Sí, la clave de la negociabilidad. Tercero, la cantidad debía ser súper exacta. Cuarto, tenía que ser pagadero única y exclusivamente en dinero. O sea, no podías prometer pagar una deuda en sacos de trigo o en barriles de aceite. Porque eso complicaba la estandarización del valor. Exacto. Y quinto, debía ser una promesa incondicional. No podías escribir «te pagaré $1.000 si mis barcos regresan a salvo del puerto de Boston». No, era un «te pagaré» sin condiciones, sin excusas ni peros. Un compromiso absoluto. El libro incluso detalla, de forma meticulosa, cómo estas obligaciones podían ser anuladas ante un juez si se demostraba fraude o coacción, o si, fíjate, el firmante era menor de edad o estaba bajo los efectos del alcohol en el momento de estampar la firma. Claro, porque lo que buscaban era proteger la validez real del consentimiento de las partes. Si faltaba uno solo de esos 5 elementos estructurales que has dicho, el pagaré perdía toda su liquidez de golpe. Se convertía en papel mojado. Totalmente. Nadie en el mercado secundario lo aceptaría, bloqueando de facto las arterias del comercio local. Y a pesar de esta rigidez implacable, de esta obsesión casi enfermiza por la precisión matemática, donde hasta la falta de una barra en una letra te arruina la vida, me topé con un concepto en el manual que me desconcertó bastante. A ver, cuéntame. Lo llaman los días de gracia. El manual explica que las leyes de algunos estados de la época otorgaban 3 días adicionales después de la fecha de vencimiento escrita en el pagaré, antes de considerar que el deudor estaba oficialmente en mora o que había hecho un impago. Ah, sí. Los famosos días de gracia.
Pero, a ver, esto parece una contradicción gigantesca. O sea, porque un manual que llama literalmente indolente vergonzoso a alguien que escribe feo y que exige promesas de pago 100% incondicionales, aceptaría esta especie de excusa legalizada para ser impuntual. No me cuadra nada. Bueno, es una aparente contradicción, sí. Pero se resuelve enseguida al entender la pura logística física de la época. A ver, esos 3 días de gracia no eran una indulgencia moral ni un permiso para que la gente fuera impuntual o vaga. Entonces, ¿qué eran? Eran un amortiguador mecánico frente a un mundo que era terriblemente impredecible. O sea, hoy en día asumimos que el pago se ejecuta en milisegundos cuando unos servidores de un banco se comunican a la velocidad de la luz a través de cables de fibra óptica submarinos. Claro, haces un clic y el dinero está en la otra cuenta. Un mensajero a caballo o un vagón postal de un tren a vapor tenía que cruzar distancias enormes físicamente. Ah, vale, ya entiendo por dónde vas. Esos 3 días simplemente reconocían la realidad física. Reconocían que existían tormentas de nieve brutales, riadas que destruían los puentes, descarrilamientos de trenes y, bueno, bandidos en los caminos. ¡Qué fuerte! O sea que era una medida de seguridad del sistema. Totalmente. Era la flexibilidad mínima necesaria para que el incipiente sistema financiero no colapsara constantemente por culpa de algo tan aleatorio como el clima o la geografía del país. Claro, es que hay que recordar que el dinero era peso muerto, era papel viajando por caminos de tierra de una punta a otra del país. Exactamente. Poniendo todo esto en perspectiva, la verdad es que me parece fascinante el recorrido que hemos hecho hoy al desgranar este documento histórico. Ha sido un viaje muy completo, desde luego. Hemos partido de la necesidad vital de forjar una voluntad de hierro en el individuo, un espíritu capaz de madrugar para cortar leña y rechazar por completo la idea de que las circunstancias son una excusa para fracasar. El inicio del sueño americano moderno, básicamente. Sí, luego hemos visto cómo esa fuerza interna tan potente debía traducirse de forma meticulosa en una impecable fotografía mental sobre el papel, simplemente para generar confianza en el otro. Que no era nada fácil con las herramientas que tenían. Para nada. Y finalmente, hemos analizado cómo esa confianza se cristalizaba en engranajes legales precisos, como los pagarés, para evitar la ruina financiera, o, en el caso más surrealista y divertido que hemos visto, evitar tener que lidiar con 2 docenas de monos sueltos destrozando tu jardín en Nueva York. Yo creo que lo más valioso de asomarse a estas fuentes del pasado es la lección perdurable que nos ofrecen. O sea, sí, han desaparecido los tinteros, las plumillas y la necesidad absoluta de conocer la taquigrafía. Ya casi nadie sabe qué es eso. Claro, han sido reemplazados por servidores en la nube, correos electrónicos y algoritmos superpotentes. Pero la estructura de lo que determina el éxito o el desastre en las relaciones humanas sigue prácticamente intacta. Qué gran verdad. La claridad en la comunicación, la integridad en los acuerdos que firmas y el cuidado extremo por los detalles operativos siguen siendo el capital más escaso y, por tanto, el más valioso en cualquier entorno profesional, sea el año que sea. Totalmente de acuerdo. Las herramientas evolucionan a una velocidad vertiginosa, pero el comportamiento humano es sorprendentemente constante a lo largo de los siglos. Tal cual. Lo que nos lleva a una reflexión final que me gustaría plantear para que quienes nos escuchan le den una vuelta. A ver, hoy hemos evaluado a la sociedad de 1907 basándonos en las reglas estrictas de su correspondencia y sus contratos físicos, ¿verdad? Sí, a través de su huella de papel. Pues si nos proyectamos 100 años hacia el futuro e imaginamos a alguien compilando nuestra inmensa huella digital actual, o sea, me refiero a esos millones de correos electrónicos redactados a medias, los mensajes instantáneos plagados de abreviaturas incomprensibles y las publicaciones escritas desde la pura emoción y sin revisar ni una vez, para crear un nuevo manual histórico de nuestro tiempo. Daría para un análisis muy duro, seguro. Ya te digo. La pregunta es, ¿qué tipo de fotografía mental revelaría todo eso sobre nuestro estándar de excelencia profesional y personal? Es una pregunta muy, muy incómoda. ¿Acaso esa futura sociedad admirará nuestra supuesta eficiencia hiperconectada? ¿O simplemente verá una montaña caótica de monos digitales liberados por nuestra incapacidad colectiva para detenernos un maldito segundo a cruzar la letra T? Ahí lo dejo.